Después de la reunión familiar revisé mi cuenta bancaria. Estaba vacía. $82.000 desaparecidos en una sola noche. Mi padre se recostó hacia atrás con una sonrisa burlona. Los necesitábamos más que tú. Mis manos temblaban mientras buscaba mi bolso. Entonces no te importará lo que viene ahora. Ellos rieron, crueles y seguros, justo antes de que un estruendo sacudiera la casa. La puerta principal se abrió de golpe, y en ese instante, todo lo que creía saber sobre la familia se derrumbó. Me llamo Maike y esta es la historia de cómo mis propios padres intentaron quitarme no solo mis ahorros, sino también mi dignidad. Es una historia sobre traición, justicia y lo que realmente significa elegir a tu verdadera familia. Estoy a punto de compartir algo muy personal. Pero antes de hacerlo, puedes saludarme en los comentarios o decirme desde dónde me ves. Me encanta descubrir hasta dónde pueden llegar mis historias. Siempre es reconfortante saber que no estoy solo en esto. Gracias. Y ahora, déjame contarte todo. Y si mi historia te conmueve, considera suscribirte a este canal. Tu apoyo hace posible que siga compartiendo relatos como el mío. Historias que nos recuerdan que nunca estamos realmente solos, incluso cuando nuestra propia sangre se vuelve en contra. Y no olvides darle like al vídeo. Al mediodía, el calor había convertido la carretera en una cinta deslumbrante. Con el aire acondicionado al máximo, manejaba hacia el sur desde Denver repitiendo una y otra vez la frase que el Dr. Ellis me había grabado como un salvavidas. Ve con límites claros. Sin expectativas. Solo observa. A mi izquierda, las montañas rocosas cortaban el cielo como una sierra dentada. A mi derecha, vecindarios clonados entre sí, calles cerradas con techos idénticos, piscinas azules brillando detrás de vallas de privacidad, césped tan perfectamente podado que parecía un campo de golf. De lejos, todo lucía como orden, como la versión de Estados Unidos que aparece en los folletos turísticos. De cerca, se sentía como algo contra lo que podías romperte los nudillos. Me repetí que no estaba allí para reconciliarme. Tampoco para dejarme atrapar por la nostalgia. Estaba allí para presentarme, tomar la temperatura del ambiente y volver a casa. Cuando llegué a la casa de mis padres, en Colorado Springs, el sol había horneado la entrada como si fuera un sartén. La casa no se parecía en nada a las historias que había escuchado durante años. Ya no había alfombras desgastadas ni rejillas que dejaban pasar corrientes de aire. Ahora había pisos de granito brillando bajo la luz del recibidor. Una chimenea eléctrica moderna ocupaba el lugar de la vieja chimenea de ladrillo. En el patio trasero, el agua de la piscina sostenía el cielo como un secreto. Era una casa costosa en todos los lugares donde buscaba ser vista. Me quedé un segundo de más catalogando las juntas de los azulejos y las luces empotradas, mientras la vieja pregunta me rondaba. Si están en quiebra, ¿por qué parecen un catálogo de lujo? ¿Maike? Canturreó mi madre, con los brazos abiertos, el perfume dulce y una voz aguda como campana. Mi padre apareció detrás de ella, con una camisa planchada que jamás usaría en el concesionario de autos. Su sonrisa, apenas torcida, pretendía ser encanto. El patio trasero estaba lleno de primos y tíos, platos de papel doblándose bajo el peso de la ensalada de papa, humo subiendo desde la parrilla. Sage, mi primo, me mostró una laptop que aún tenía las etiquetas de la tienda, girándola para que el logo brillara con la luz. El tío Henry repetía a cualquiera que quisiera escucharlo su historia sobre una casa de playa y lo perfectas que eran las puestas de sol, tan irreales que parecían falsas. Mi padre se inclinó hacia mí con un tono bajo, como de confidencia, contándome sobre un negocio de autos usados que le había caído del cielo y un trabajo freelance que estaba a punto de despegar. Hizo comillas en el aire al decir despegar. Mi madre preguntó cuánto ganaba ahora, si mi agencia daba bonos, qué acciones estaba comprando, qué tan cerca estaba de firmar el contrato de mi propio estudio. Sostenía la copa de vino como si fuera un micrófono y asentía como si cada pregunta fuera de apoyo en lugar de quirúrgica. Rowan, mi primo, se deslizó a mi lado con un plato de papas fritas y casi sin mover los labios, murmuró.
Algo raro pasa, hermano. Me han estado preguntando toda la semana cuánto ganas, cuánto ahorras. Sonreí como si nada en mí se estuviera moviendo. El sol bajaba, convirtiendo la piscina en un espejo de vidrio fundido. Le dije a Arowen que estaba bien. Me repetí a mí mismo que solo estaba observando. En la cena, mi madre colocó una copa de vino tinto junto a mi plato. No suelo beber si voy a manejar de regreso, le dije. Ella insistió en que me quedara a dormir, que sería tan bonito, como en los viejos tiempos. Y además, que era una sola copa. El primer sorbo bajó demasiado áspero, con un amargor que se quedó pegado al fondo de mi lengua y no se iba. La gente reía con una historia del tío Henry. Sage seguía tecleando. Mi padre alzó su copa brindando por la familia y sostuvo mi mirada un segundo más de lo normal. Los bordes de la habitación comenzaron a suavizarse. Las voces sonaban a lo lejos, como en miniatura. Me dije que debía tomar agua, levantarme, dar las buenas noches y encerrarme en la habitación de invitados con lo que valiera el pestillo. Pero mis piernas se sentían pesadas y huecas a la vez. Recuerdo el sonido de unas risas elevándose sobre las demás, ligeras y satisfechas, y la visión de la mano de mi madre inclinando otra vez la botella, el líquido rubí atrapando la luz de la lámpara. Luego, el sofá me recibió de golpe. El techo se alejó. El mundo se adelgazó. Desperté con el silencio espeso que solo existe antes del amanecer. Ese tipo de quietud que hace que las casas suenen como si respiraran. Una notificación vibró en la mesita de noche. Tomé el teléfono, con los ojos ásperos como papel de lija, y parpadeé hasta que los números se hicieron nítidos. El saldo que leí no tenía sentido, como mirar tu propio nombre mal escrito. El total de ayer, 82,900, había desaparecido. En su lugar, $912. El cuero cabelludo se me heló. El pecho me dio un brinco. 2. Deslicé la pantalla y las líneas de texto se apilaron con un ritmo implacable. Transferencia, transferencia, transferencia. El pulgar me temblaba. Dejé el teléfono en la mesa, luego lo tomé de nuevo, porque algo así exige ser revisado 2 veces. El sabor metálico me llenaba la boca. El sudor me cubría los brazos. Dentro del cuarto de invitados, el aire era demasiado delgado como para sostener el sonido. Pero dentro de mi cabeza había un rugido. Lo hicieron otra vez. Lo hicieron ahora. Incluso después de todos estos años y toda la distancia, todavía creen que soy una vena para drenar. Apoyé las palmas contra la mesa de noche y no me moví hasta que la primera luz pálida de la mañana se deslizó por el suelo. Capítulo 2. Los recuerdos no regresaron como escenas, sino como destellos de sonido. El crujido seco de la cerámica cuando tenía 7 años, de pie en el pasillo en pijama, mientras mi padre convertía en escombros mi alcancía con forma de nave espacial y decía que me lo devolvería al doble. El tintinear de la campanilla de la casa de empeño cuando tenía 12. Y el monopatín que ahorré toda la primavera desapareciendo detrás de un mostrador que olía a polvo y níquel. El golpe sordo de una tabla del piso cuando tenía 16 años. Mis manos temblaban mientras deslizaba una caja de zapatos dentro de un hueco que había hecho bajo mi cama, solo para descubrir, una semana después, que la tapa estaba torcida y el dinero más delgado. Lo que más escucho con claridad es la voz de mi madre suavizando los bordes. Tu padre solo necesita un golpe de suerte. Un golpe de suerte que tomó una década. A los 18, empaqué un bolso deportivo con 2 mudas de ropa y el sobre que había escondido desde el invierno. Dejé Colorado Springs con $400 y un coche que resoplaba cuesta arriba. En Denver, construí un hogar a base de horas. Turnos acumulados. Ayudante en un restaurante mexicano en Federal, repositor nocturno en una tienda de arte en Reno, fines de semana tomando fotos en departamentos para una oficina de alquileres. Aprendí a dormir 4 horas y presentarme como si hubiera dormido 8. El Community College fue oxígeno después de una sequía. Mantuve mi GPA en 3.9 porque estaba hambriento de pruebas de que podía controlar algo.
En mi último semestre, Olivia, de la agencia, miró mis anuncios de práctica como si fueran mapas hacia un lugar al que realmente quería ir. Hizo una llamada que se convirtió en pasantía, luego en trabajo. Y me permití comprar un traje de segunda mano que no picaba. Los años se desenrollaron. Los títulos cambiaron. Denver se convirtió en una ciudad que reconocía por el olor después de la lluvia. Me mantuve pequeño donde importaba. Un apartamento diminuto, un coche viejo con la luz de check engine terca, almuerzos preparados en mi cocina. Cada bono, cheque freelance y devolución de impuestos fue a un mismo lugar. $82.000 no son una fortuna en una ciudad con rascacielos creciendo como maleza. Pero para mí era oxígeno embotellado con la etiqueta, abrir cuando seas libre. Era un estudio con paredes blancas y ventanas luminosas, donde nadie podía manipular mis recuerdos ni renombrar mi historia. En el silencio del cuarto de invitados, los números en mi teléfono apuntaban a un solo hecho: no había perdido solo dinero. Había perdido los años que utilicé para limpiarme del pasado. Tragué saliva y abrí otra vez la aplicación del banco. Las marcas de tiempo se alineaban en una geometría enferma, transferencias entre las 2 y las 4 de la mañana. Cada autorización ejecutada desde mi dispositivo. Seguí los enlaces diminutos, ID de dispositivo, geolocalización, registros de IP. Todas las entradas señalaban de regreso a esta casa, como agujas de brújula en una tormenta magnética. Me quedé mirando hasta que la pantalla se oscureció. Por un segundo, la vieja desesperación me atravesó. Si ellos marcan las reglas, siempre estaré un paso atrás. Entonces la voz del entrenamiento surgió, el que pagué con horas en un diván. Y las humillaciones que sufres cuando finalmente admites que las personas que te criaron también pueden herirte. Abrí la app de notas y escribí lo que sentía que se me escaparía si no lo atrapaba. El sabor del vino. Ese amargor de cereza oscura. La manera en que la mano de mi madre flotaba cerca de mi copa sin preguntar. El ángulo de la sonrisa de mi padre al brindar por la familia. Como las voces se volvían cálidas y lejanas. Como mi bolso no estaba exactamente donde recordaba dejarlo. La sensación en la piel de mi pulgar al presionar contra el cristal. Tomé capturas de pantalla de cada transacción, cada alerta, cada registro, y las envié por AirDrop a mi laptop. Luego las respaldé en un disco externo que vive en mi mochila por una razón. Grabé la casa con la cámara en pasadas rápidas pero firmes, los pisos de granito, la chimenea nueva, la piscina reflejando la luz de la mañana. Detalles que podía poner junto a años de mensajes de ellos sobre cuentas vencidas, emergencias y ese nos estamos ahogando, hijo. Abrí el bolsillo lateral de mi mochila y encontré mi pequeño cuaderno, ligeramente fuera de lugar. La banda elástica torcida, como si hubiera sido estirada y devuelta a toda prisa. Lo coloqué en el centro de la cama y lo fotografié como evidencia. Luego hice lo más difícil primero, llamé a Nora. Contestó al segundo timbrazo, con una voz tranquila como una cocina al amanecer. Le dije las cifras. Nora, con cuidado, mencionó que había algo grande de lo que estaba emocionada. No entendí qué quiso decir. Yo quería estar equivocado. El silencio se expandió en los bordes. No estás equivocado, dije. Y odié lo ronco que sonaba mi voz. Después de Nora, llamé a Kim. Él no dijo te lo advertí. Dijo, si discutes, te van a manipular. Si presentas la denuncia, habla la ley. Me indicó qué sacar de la aplicación, qué pantallas imprimir, cómo solicitar el registro completo de accesos, cómo hablar con el área de fraude del banco sin dejar que me mandaran a una cola que duraría todo el día. Me dijo que saliera de la casa si podía hacerlo sin armar un escándalo. Estaba cerrando mi mochila cuando mi teléfono vibró con un mensaje nuevo de mi madre. Solo estábamos tratando de protegerte. No hagas esto más grande de lo que es. Me quedé mirando esas palabras, la envoltura de aislamiento alrededor de ellas, la forma en que proteger se dobla para cubrirlo todo, desde una llamada perdida hasta un robo. Por un instante, sentía mi versión infantil buscando un compromiso que ni siquiera tenía nombre.
algo suave que se convertía en rendición apenas lo tocabas. Dejé el teléfono boca abajo. La voz del Dr. Ellis se deslizó dentro de mí, tan silenciosa como mi propio pensamiento. No tienes que ganar gritando. Ganas al elegir tu límite y mantenerlo. Guardé el disco externo en el bolsillo interior de mi mochila, confirmé que llevaba mi cartera y mis llaves y salí al pasillo. La casa estaba inmóvil. La luz de la piscina parpadeaba en tonos aqua sobre el techo de la cocina. A lo lejos, un aspersor marcaba el ritmo como un metrónomo. Eché una última mirada lenta a todas esas superficies que buscaban ser admiradas y no sentí nada, solo una línea dura y limpia dibujándose bajo mis pies. Estaba harto de ser algo que podían abrir con un cuento. La mañana después de la reunión me moví con cuidado por el cuarto de invitados, cada detalle un posible fragmento de evidencia. Mi mochila estaba donde la había dejado, pero el cierre del bolsillo lateral estaba desajustado por una fracción. La banda de mi pequeño cuaderno estirada. Lo saqué y pasé las páginas con cuidado, notando que el orden de mis notas no era el mismo. Lo volví a colocar, lo fotografié, y luego abrí el resto de mi bolso. Todo lo que tocaba parecía haber sido tocado por alguien más. Saqué el teléfono otra vez, revisando la lista de transacciones. Y cada línea era como otro clavo martillado en un muro que había pasado años intentando derribar. Cambié el teléfono a modo vídeo y caminé por la casa como si estuviera documentando una escena del crimen. Los pisos de granito brillaban bajo la luz artificial, la chimenea nueva parecía sacada de una sala de exhibición, la piscina ondulaba bajo el sol naciente. Narré en voz baja, mencionando la fecha y la hora, y luego giré la cámara hacia mí un instante, para que nadie pudiera negar quién sostenía el dispositivo. Después capturé cada notificación, cada línea de la aplicación bancaria. Guardé todo 2 veces, una en el teléfono y otra en el disco externo que casi nunca dejaba mi mochila. El silencio de la casa se sentía como una cortina demasiado tensa, a punto de rasgarse. Cuando llamé a Nora, contestó rápido, como si hubiera estado esperando la llamada. No perdí tiempo con rodeos. Le dije el saldo, los registros, la forma en que el sistema mostraba mi huella digital a horas en las que yo estaba inconsciente. Ella suspiró largo, un sonido lleno de duelo e inevitabilidad. Tu madre mencionó algo sobre una cantidad grande que estaba esperando, dijo. No quise creerlo. Me apreté el puente de la nariz igual que lo hacía cuando, a los 16, la tarea y el hambre se amontonaban al mismo tiempo. Luego llamé a Kim. Su voz era firme, casi clínica, el tono de alguien que ha guiado a otros por este mismo proceso 100 veces. Si discutes con ellos, perderás, me dijo. Retorcerán cada palabra. Si presentas la denuncia, la ley hablará por ti. Empieza a recopilar los datos. Yo te ayudaré a organizarlos para el departamento de fraude del banco. Cuando colgué, mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de mi madre iluminó la pantalla. Sabes que hicimos esto para protegerte. No hagas que sea más grande de lo que es. El pecho se me vació. No lo había negado. No realmente. Lo envolvía en el mismo lenguaje de siempre. Ese paño suave destinado a cubrir una herida mientras la presionaba más hondo. Mi pulgar flotó sobre la caja de respuesta, pero dejé el teléfono boca abajo. Mi decisión se cristalizó, dura, fría. Esa tarde, me reuní con Nora y Kim en una cafetería de Reno. El aire olía a granos tostados y azúcar. Las luces eran cálidas, las mesas de madera reciclada de viejas fábricas. Kim abrió su laptop y desplegó una lista de instrucciones, cómo descargar el historial completo de accesos, cómo preservar los metadatos para que no pudieran ser impugnados, cómo presentar el informe inicial en la oficina del sheriff. Nora me entregó un sobremanila con viejas notas y recibos, pruebas de ocasiones pasadas en las que mis padres habían tomado prestado sin preguntar. Nos inclinamos sobre la mesa, las voces bajas pero urgentes, como si estuviéramos planeando un rescate. Mi mano permaneció en la correa de mi mochila todo el tiempo, aferrándola como un náufrago se aferra a una cuerda. Para cuando me levanté, mi mente ya no estaba nublada.
La decisión estaba tomada. Salí al aire nocturno de Denver, todavía caliente por el día, y me dije en silencio: si creen que pueden arrastrarme de nuevo al ciclo, entraré en él, pero con mis propias reglas. Con la ley de mi lado, ya no era el niño que abrazaba una alcancía rota. De vuelta en mi apartamento, el resplandor de la pantalla iluminaba las paredes con una luz fría. Me encorvé sobre la mesa revisando cada captura de pantalla, cada registro, observando cómo las horas entre las 2 y las 4 de la madrugada se repetían en la página. El peso de lo que estaba a punto de hacer me oprimía, pero no había otra opción. Empaqué el disco externo, una pila de transacciones impresas y el cuaderno que había fotografiado antes. La mochila se sentía más pesada de lo normal, como si la evidencia cargara con su propia gravedad. A la mañana siguiente, me encontré con Nora y Kim de nuevo. Escogimos la misma cafetería, con el aroma de espresso tostado impregnando el aire. Kim ya había estado en contacto con la oficina del sheriff. «Tendremos un alguacil listo», dijo. «Si se resisten a la orden de congelamiento, será ejecutada de inmediato». Nora colocó su mano sobre la mía. «Dirán cosas para derrumbarte», me advirtió. «Tienes que mantenerte firme. Sin gritar, sin quebrarte. Solo hechos». Asentí, aunque mi pulso me traicionaba, golpeando fuerte contra mis costillas. Cuando estacionamos en la entrada de la casa de mis padres, la visión de la piscina brillando como un espejismo parecía irreal, burlona. Entré primero, Kim detrás de mí, Nora a mi lado. Leonard ya estaba en la sala, brazos cruzados sobre el pecho, el mentón alzado en desafío. Silvia estaba rígida en el sofá, los ojos afilados, como si me retara a hablar. La garganta me estaba seca, pero dejé la pila de papeles sobre la mesa. «Aquí están los registros bancarios», dije, con voz baja pero firme. Las transferencias ocurrieron mientras yo dormía en esta casa. Leonard soltó una risa breve, cargada de desprecio. «Las necesidades de la familia van antes que tus pequeños proyectos. Lo necesitábamos más que tú». Silvia se inclinó hacia adelante, con un tono casi suplicante, pero impregnado de reproche. «Íbamos a contártelo, Maike. Pero siempre has sido egoísta. Nunca quieres ayudar». Mis manos temblaban, pero las aferré a la correa de mi mochila para estabilizarlas. «Si de verdad creen eso», dije, «entonces no les importará lo que pase ahora». Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Los ojos de Leonard se entrecerraron, su voz subió cortante como vidrio. «¿Te atreves a volverte contra tus propios padres? ¿Crees que puedes avergonzarnos?» El aire se espesó, cargado con un silencio que zumbaba en mis oídos. Entonces sonaron los golpes. 3 martillazos duros contra la puerta principal hicieron vibrar el marco. «Van, van, van». Todos se quedaron inmóviles. El ventilador de techo siguió girando, cortando el silencio con su zumbido. El alguacil entró, la placa brillando bajo la luz, acompañado de un ayudante con una carpeta de documentos. Su voz recorrió la sala, firme y oficial. «Tenemos una orden para congelar las cuentas de Leonard y Silvia Strad mientras se lleva a cabo una investigación por fraude financiero». Por un instante, nadie se movió. La mandíbula de mi padre se tensó, la respiración de mi madre se entrecortó, y los documentos fueron colocados sobre la mesa junto a mi pila. La escena quedó suspendida, como si la casa entera hubiera estado conteniendo la respiración durante años y al fin la soltara. Dentro de mí, algo se movió. Por primera vez en mi vida, ya no era el hijo a la sombra de sus padres. Era un hombre de pie, a la vista, con la ley de su lado. Exhalé despacio y pensé: la justicia, al fin, está en la habitación. La sala no se vació cuando el alguacil se marchó. En cambio, se llenó de voces, una sobre otra, filosas, quebradas. El primero en romper el silencio fue el tío Henry. La voz del tío Henry se quebró de furia mientras me señalaba con un dedo acusador. «Maike, ¿cómo pudiste traer a la policía a esta casa? Nosotros resolvemos las cosas en familia.
Las palabras resonaron contra las paredes, rebotando en el granito y el vidrio. Sage, sentado en la esquina con su laptop nueva, bajó la mirada hacia el suelo por un largo momento. Sus manos se movieron inquietas sobre el teclado, como si quisiera desaparecer detrás de la pantalla. Luego, sin decir una sola palabra, la cerró, la guardó en la caja y la empujó por la alfombra hacia mí. No pudo mirarme a los ojos, pero aquel gesto habló más fuerte que cualquier disculpa. Algunos de los demás parientes murmuraban frases cortas y cargadas de acusación. Desagradecido. Un hijo debe proteger a sus padres. ¿Cómo te atreves a avergonzar a tu propia sangre? Sus rostros se mezclaban en un solo coro de desaprobación, y por un momento la sala pareció más pequeña que nunca, el aire denso de juicio. Entonces llegó Rowan. Había conducido toda la noche desde Idaho, el cansancio marcado bajo sus ojos, pero su mano encontró mi hombro con un peso firme. «No estás solo», dijo en voz baja. Palabras dirigidas solo a mí, aunque toda la sala las escuchó. Su presencia me sostuvo de una forma que no esperaba. Por un instante, me permití creer que podría resistir esa tormenta. El grito de Silvia rompió ese frágil equilibrio. Se desplomó en el sofá con un sollozo que parecía ensayado y, al mismo tiempo, crudo. «Yo solo quise cuidar de esta familia», gimió, aferrándose al dobladillo de su vestido como si desgarrara las costuras de su propia culpa. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre?» El pecho se me apretó, pero la rabia empujó con más fuerza que la culpa. «No cuidaste de la familia», dije, mi voz atravesando el ruido. «Me quitaste el único sueño por el que trabajé toda mi vida». Su rostro se retorció como si la hubiera golpeado, pero yo no aparté la mirada. Esa noche, cuando pensé que la casa al fin se calmaría, se abrió otro campo de batalla. Las palabras de Silvia aparecieron en línea antes de que yo siquiera dejara Colorado Springs. «Mi hijo trajo a la policía a nuestro hogar y nos marcó como criminales. Mi corazón está roto». Los comentarios llovieron, nombres conocidos envueltos en una crueldad desconocida. Viejos vecinos, primos lejanos, gente que me vio crecer dictaba su veredicto. Los jóvenes de ahora no respetan nada. Los padres lo dan todo y no reciben nada de vuelta. El feed parecía interminable, y cada frase me empujaba más hacia una esquina. Entonces vi el comentario de la tía Beatrice, hermana de mi madre y rival silenciosa de Nora. «Maike, destruiste el honor de la familia». Esas palabras dolieron más que la exposición pública, porque llevaban el peso de la sangre y la traición. Me senté en una habitación oscura, la luz azulada de mi laptop pintando mi rostro. Las palabras se volvían borrosas, pero el peso de ellas no desaparecía. Rowan, apoyado contra la pared, brazos cruzados, me observaba ahogarme en silencio hasta que finalmente habló. «Hiciste lo correcto», dijo. «Pero ahora ellos te pintarán como el villano. Tienes que estar preparado para esa lucha». Cerré la pantalla y me froté las sienes. «Si no hago nada, pierdo todo lo que trabajé», le dije. «Si lucho, tal vez pierda lo que queda de mi familia. Y ni siquiera sé si aún me queda familia por perder». La respuesta no estaba en esa habitación, pero la determinación sí crecía. Reservé una sesión con el Dr. Ellis y le prometí a King que seguiría adelante con el caso de fraude. La línea había sido trazada. Ellos habían elegido su bando y yo elegiría el mío. Mi familia de sangre se había alineado con la mentira y la autopreservación. Yo construiría una nueva sobre la verdad. De regreso en Denver, las luces de la ciudad parecían más duras de lo habitual, como si las torres de cristal fueran testigos. Me reuní con King en su oficina, montones de documentos apilados sobre la mesa. Presentamos la denuncia en el tribunal local y lo observé entregar las carpetas con una precisión que me dio calma. La división de fraude del banco confirmó lo que ya sabía, pero necesitaba escuchar. El inicio de sesión coincidía con mi dispositivo. La geolocalización rastreaba directamente hasta la casa de mis padres. Los datos biométricos confirmaban las huellas digitales.
Los hechos estaban alineados como soldados, y por primera vez sentí que la corriente fluía hacia mí y no en mi contra. Aún así, bajo esa fuerza latía una soledad casi insoportable. Ganar contra tus padres no se siente como una victoria. Se siente como un exilio. Su abogado contraatacó de inmediato. En una audiencia preliminar, alzó la barbilla y declaró: estos fondos fueron un regalo entregado libremente de un hijo a sus padres. La frase resonó en la sala con el peso de la plausibilidad. Un regalo no es un robo. Un hijo que da a sus padres sigue la tradición. Apreté la mandíbula, pero me mantuve quieto. King se inclinó hacia mí y susurró que era una táctica común. Yo me repetí que también era una desesperada. Silvia intensificó su actuación en línea. Otro post apareció. Mi hijo nos dio este dinero como un regalo y ahora nos llama criminales. ¿Cómo pudo hacernos esto? Capturas de pantalla llegaron a mi bandeja de entrada desde conocidos y colegas. Algunos escribieron directamente: ¿es cierto que demandaste a tus padres? Las preguntas llevaban más sospecha que apoyo. Una mañana, en el trabajo, mi director creativo me apartó. Hay rumores, dijo, frunciendo el ceño. La prensa está mirando. ¿Seguro que puedes controlar esto? El estómago me dio un vuelco. La línea entre lo personal y lo profesional se había roto. El sueño me abandonó. Mis noches estaban perseguidas por la imagen de mi padre destrozando mi alcancía de la infancia, las monedas rodando por el suelo mientras su voz prometía una devolución que nunca llegó. Me arrastré hasta la oficina del Dr. Ellis, la silla bajo mí más pesada que nunca. No sé si sigo siendo hijo, confesé, mirando al suelo. Siento que cambié ese título por el de enemigo. Él se inclinó hacia adelante, calmado pero firme. Sigues siendo su hijo, me dijo. Pero ya no eres su víctima. Poner límites no borra el amor. Lo redefine. A veces es el acto más honesto de cuidado que puedes darte. Sus palabras abrieron un sendero en la niebla. El dolor no desapareció, pero se volvió soportable. En la siguiente reunión del grupo de apoyo contra el abuso financiero, una mujer de unos 60 años compartió su historia. Su propio hijo había vaciado su fondo de pensión en 3 meses. Su voz temblaba al hablar, pero al final se volvió hacia mí. Solo me animé a hablar porque vi lo que tú hiciste, dijo. Me diste valor. La gratitud de aquella mujer me golpeó como una ola silenciosa. Había pasado semanas sintiéndome un paria, pero allí, en esa sala, no estaba solo. Cuando salí al aire de la noche, con las calles zumbando de tráfico, respiré más hondo que en todos los días anteriores. La lucha estaba lejos de terminar. El chisme crecería, las fechas de audiencia se alargarían, el peso se volvería más pesado. Pero si mi historia podía sacar a alguien más del silencio, entonces podría cargar con la carga un poco más. Enderecé los hombros y me susurré. Si mi verdad puede ayudar a otra persona a mantenerse en pie, entonces aceptaré cada golpe que lancen. Pasé la tarde convirtiendo mi apartamento en una sala de guerra. Imprimí cada captura de pantalla, cada registro, los ordené sobre la mesa del comedor y los leí en voz alta como si un juez ya estuviera observando. Me paré frente al espejo del baño y practiqué las frases como quien me había enseñado, cortas y limpias, sin adjetivos extra en los que pudieran engancharse. Mis manos querían temblar, así que me concentré en la respiración y en la forma de mi boca al pronunciar los hechos. Cuando Nora llegó, traía una pequeña lata de brownies que llenaron el lugar con el olor de una cocina dominical. Los dejó sobre la mesa y me puso una mano firme en el hombro. Ya no eres el niño al que le quitaron el monopatín, dijo. Eres un hombre protegiéndose a sí mismo. Dejé que esas palabras ocuparan el espacio donde antes había estado el miedo. Después de que se fue, guardé mi carpeta de pruebas en un folder, cerré la mochila y me quedé quieto lo suficiente como para sentir mis pies en el suelo. El teléfono sonó. El nombre de mi padre iluminó la pantalla como un desafío. Contesté. Al otro lado solo escuchaba el soplido suave del aire por una rejilla de ventilación.
Si retiras la denuncia, dijo, medido y bajo, podemos mantener esto en silencio. Nadie tiene por qué enterarse. El zumbido de su aire acondicionado llenó el espacio donde, en otro tiempo, yo habría corrido a tranquilizarlo. No dije nada. El silencio se alargó hasta convertirse en certeza. Terminé la llamada sin pronunciar una palabra y dejé el teléfono boca abajo. Un minuto después, Rouen llamó a la puerta. Entró con una mochila y una disculpa por el desorden que no era suyo. Se sentó a la mesa y observó el rastro de papeles como si en cualquier momento fueran a empezar a hablar. «Hay algo que no te he contado», dijo, la voz tensa. Me explicó que mi padre le había dicho que, si conseguía el dinero de mí, lo usaría para comprar un terreno y abrir su propio local de apuestas. No fue un arranque de pánico. Era un plan. La rabia me subió tan fuerte que me ardieron los ojos. Pero escribí la frase, le puse fecha y le pedí a Rouen que la repitiera mientras la grababa en mi teléfono. El motivo no cura una herida, pero explica de dónde vino el cuchillo. Cuando se fue, el apartamento recuperó su quietud habitual. Una sola lámpara dibujaba un cono de luz sobre la mesa. Me senté bajo él y dejé que el viejo carrete se reprodujera. 7 años. Pijama puesto. El estallido de la cerámica y el destello de monedas sobre la alfombra. 12 años. Un boleto de empeño en el bolsillo y un hueco en el estómago. 16. Levantando una tabla del piso y aprendiendo que hasta los secretos tienen puertas. Abrí los ojos y miré la carpeta sobre la mesa. Sabía que esto era distinto. Ya no estaba negociando con una historia que nunca me pagó de vuelta. Ahora tenía la ley en mis manos y el derecho de usarla. Cerca de la medianoche, el teléfono volvió a encenderse. Un mensaje de mi madre se deslizó por la pantalla de bloqueo. Maike, lo siento. Si sigues adelante, tu padre no soportará la humillación. No le hagas esto. Mis dedos se entumecieron. La vergüenza tiene una manera de disfrazarse de amor, de pedirte que firmes tu nombre en tu propia anulación. Dejé el teléfono y presioné las palmas contra la mesa hasta que el temblor me abandonó. Luego caminé hacia la ventana y miré las luces de Denver, agujereando la oscuridad como alfileres en un mapa. Mañana, la verdad sería dicha en voz alta. Respiré hondo y me recordé el único hecho que nadie podía tocar. Me pertenezco a mí mismo. El tribunal se veía más pequeño de cerca, un edificio bajo de ladrillo rojo que parecía contener la respiración bajo la luz blanca. Adentro, los fluorescentes aplanaban cada superficie. La sala era estrecha, las bancas pulidas por años de espera. Me senté junto a Kim en la mesa del demandante e intenté no mirar más allá de él, pero mis ojos los encontraron de todos modos. La boca de mi padre era una línea recta. Las manos de mi madre reposaban perfectamente quietas, dobladas como una oración en la que no creía. Cuando el secretario llamó nuestro caso, Kim se puso de pie con una calma que parecía prestada de un planeta más frío. Entregó las pruebas en una pila limpia y luego guió al juez a través de los registros. Actividad entre las 2 y 4 de la madrugada, autorizaciones biométricas desde mi dispositivo mientras yo estaba documentado en la casa, direcciones IP rastreadas hasta la red de mis padres. El juez asintió y pidió aclaración solo una vez, más pendiente de los papeles que de las personas. Luego fue mi turno. Me puse de pie y dejé que las palabras hicieran su trabajo. Estaba dormido en la casa de mis padres, dije, la voz temblando en la primera sílaba y luego asentándose. Mientras dormía, alguien usó mi dedo para autorizar transferencias que vaciaron la cuenta que había ahorrado durante 12 años. Ese dinero era para el estudio que planeaba abrir. Era todo lo que había reservado para hacer mi vida mía. Un murmullo recorrió la sala. No fue un jadeo, más bien el aire cambiando de dirección. En la fila detrás de la barra, un primo miraba el suelo. La mandíbula del tío Henry se movía como si masticara un diente roto. La defensa se levantó. El tono del abogado era suave, casi paternal. Estos fondos fueron un regalo, dijo. Un hijo ayudando a sus padres.
Todos podemos estar de acuerdo en que eso no es un crimen. El rostro de mi madre se desmoronó en una súplica. Él siempre nos ha ayudado, dijo, con lágrimas escalando su voz. ¿Por qué ahora es un crimen amar a tus padres? El juez la observó sin pestañear. Kim se puso de pie otra vez y al principio no dijo nada, dejando que la pregunta flotara. Entonces la puerta trasera se abrió y Rouen entró, llamado por el secretario. Se dirigió al estrado, las manos apretadas, y habló sin mirar a nadie más que al juez. Mi tío me dijo que planeaba usar el dinero para comprar un terreno y abrir un negocio de apuestas. Estaba orgulloso de la idea. No fue un malentendido. No fue ayuda. Quería el dinero para él. El silencio que siguió se sintió como un aliento contenido, finalmente liberado. El abogado se removió en su asiento. Mi padre fijó la mirada en la mesa. Las lágrimas de mi madre se detuvieron sin desenlace. Las preguntas volvieron hacia mí. ¿Te arrepientes de haber presentado esta denuncia?, preguntó la defensa, con claridad, buscando una rendija de suavidad que pudieran girar en su favor. Miré a mi madre, porque ese era el camino más verdadero que podía tomar. Lamento haber creído que cambiarían, dije. No me arrepiento de protegerme. El juez pidió orden cuando el murmullo volvió a levantarse. Revisó los documentos una vez más y luego habló con una precisión que drenó el teatro de la sala. Las cuentas permanecerán congeladas mientras continúa la investigación. Se ordena el inicio inmediato de una restitución provisional. Ambas partes deberán cumplir con los requerimientos de información o enfrentarán sanciones. El mazo no cayó, pero el final de su frase se sintió como un golpe. Sabía que no era la última palabra. Aún quedaban apelaciones, procedimientos y meses por delante. Pero la balanza, por fin, se había inclinado. Lo sentí en mis hombros, un alivio que no me había permitido en años. Afuera del tribunal, el cielo era de ese azul limpio que solo Colorado sabe fabricar, tan brillante que parecía una promesa. Me quedé en lo alto de las escalinatas y dejé que el sol me golpeara la cara. Detrás de mí, Kim hablaba de los próximos trámites. Nora decía que conduciría. Rouen ofrecía preparar la cena. Pero por un momento, lo único que escuché fue el silencio que llega cuando la puerta contra la que has empujado toda tu vida finalmente se abre. Bajé hacia la acera más ligero de lo que tenía derecho a sentirme. Consciente de que la lucha continuaría. Consciente de que la gente en línea seguiría hablando. Consciente de que las cenas familiares nunca volverían a ser iguales. Nada de eso alteraba la verdad simple que ascendía en mi pecho. Había salido de su sombra y no pensaba regresar. Los días posteriores a la primera audiencia se desdibujaron en un largo dolor de agotamiento. De vuelta en Denver, cerré las persianas de mi apartamento y dormí en tramos de 2 horas, despertando con el corazón golpeando como si el mazo del juez aún resonara en mi cabeza. Pero bajo la fatiga habitaba algo más firme, un pulso débil de esperanza. Kim llamó para actualizarme. El banco había aceptado liberar un registro completo de accesos biométricos, confirmando sin lugar a dudas que mi huella fue usada durante las horas en las que yo estaba inconsciente. Los investigadores también descubrieron que gran parte del dinero ya había sido gastado en pisos de granito, una laptop nueva para Sage e incluso un viaje familiar a la costa. Me senté en la mesa de la cocina leyendo el informe, con una taza de café frío en la mano, y susurré para mí mismo. Ya no pueden huir de esto. No pueden esconderse. Esa tarde sonó el teléfono. La voz de mi madre llegó delgada y gastada, apenas una sombra de la mujer que solía tararear entre el ruido de los platos. Maike, dijo en un hilo suave. Nunca pensé que nos expondrías así. Yo solo quería preservar nuestra dignidad. Cerré los ojos, sintiendo el viejo tirón de la culpa enrollarse fuerte en mi pecho, pero forcé las palabras a salir firmes. Nunca preservaste la dignidad, mamá. Preservaste la mentira. Su silencio se quebró. Terminé la llamada. La había grabado, y al reproducirla, sus palabras pesaban como evidencia fresca. La semana siguiente volvimos a los tribunales para otra sesión.
Mi padre entró con el rostro oscuro como piedra, la mandíbula endurecida. Bajo la presión de documentos, testimonios y el peso de sus propias contradicciones, su voz finalmente se quebró. Sí, ladró. Tomé el dinero. Pensé que era responsabilidad de mi hijo mantenernos. Si eso me hace culpable, entonces que así sea. La sala quedó inmóvil. Hasta la pluma del juez se detuvo en el aire. No había manera de retroceder después de eso. La familia se fracturó ante mis ojos. El tío Henry, que semanas antes me había gritado, permanecía mudo, mirando sus zapatos. Sage, rojo de vergüenza, se levantó balbuceando una disculpa mientras ofrecía devolver la laptop. La tía Beatrice, que me había condenado en público, salió sin una palabra, su silencio más pesado que sus insultos. Lo observé todo con una certeza hueca. La negación había terminado. La verdad estaba desnuda en la sala, fea, innegable. La decisión oficial llegó al fin. Leonard y Silvia aceptaron un acuerdo, fraude financiero y robo de identidad. Fueron sentenciados a 3 años de libertad condicional, consejería financiera obligatoria y la orden de restituirme $88.500. El tribunal liberó de inmediato una parte de los fondos, el resto sería pagado en cuotas bajo estricta supervisión. Me entregaron los documentos. Kim me dio un leve asentimiento, como si me anclara en ese momento. Salí al patio del tribunal mientras el viento otoñal cortaba afilado a través de mi abrigo. El alivio no me inundó. No hubo oleada de victoria, ni dulzura de satisfacción. Lo que sentí, en cambio, fue vacío. El tipo de vacío que sigue a una amputación. La justicia había llegado, pero la forma de la familia se había ido, quizá para siempre. Bajé los escalones con el extraño conocimiento de que, aunque había ganado, ya no quedaba nada que reclamar entre las ruinas detrás de mí. Un año después, la luz de mi loft se derramaba por los ventanales altos que daban a los viejos almacenes de ladrillo de lodo. En la pared colgaba el primer póster que diseñé como interno, ahora enmarcado como una reliquia de supervivencia. En la esquina, lienzos se apoyaban unos contra otros, proyectos para clientes que empezaban a confiar en mi nuevo estudio. Era pequeño, improvisado, apenas alcanzaba a equilibrar las cuentas. Pero era mío, construido desde el suelo que había luchado por mantener. Las noches de domingo se convirtieron en un ritmo que no sabía que necesitaba. Nora abría cada semana su casa en Boulder, la mesa extendida bajo asados y verduras al horno, copas chocando, ese calor que nunca existió en la cocina de mi infancia. Rowan venía seguido, lleno de noticias sobre la startup de energía solar que había lanzado. Yo había invertido en ella, con un contrato claro, firmado por los dos. La primera vez en nuestras vidas que el dinero no era un arma, sino un puente. Kim también se unía, a veces con una botella de vino, a veces con historias de casos que me recordaban cuántos otros seguían atrapados en ciclos como el mío. Amigos se reunían, las risas se alzaban, y por primera vez la palabra familia se sentía como una elección, no como una condena. Una noche, mientras recogíamos los platos y la conversación fluía, mi teléfono se iluminó. Un mensaje del hijo de Silvia. Te extraño. Por favor, vuelve a casa. Me quedé mirando ese resplandor largo rato, luego presioné el botón de bloqueo. La pantalla se apagó. Ahora sabía que perdonar no significaba regresar. Significaba liberarme. No tenía intención de volver a entrar en el círculo que me había quemado. En una repisa de mi loft descansaba una nueva alcancía de porcelana azul vidriada, con forma de cohete espacial. La había pedido la semana después del juicio, un eco de aquella que mi padre destrozó décadas atrás. Esta no era para guardar monedas, sino para recordarme que los sueños podían reconstruirse, que lo robado podía recuperarse. Cada vez que pasaba junto a ella sentía el pequeño pulso de la resiliencia. Cuando llegó mi cumpleaños número 31, el loft se llenó de las voces de quienes me habían elegido y a quienes yo había elegido a cambio. Apareció un pastel, velas titilando, la risa de Rowan mezclándose con la voz serena de Nora, el golpe amistoso de Kim en mi espalda.
Inhalé profundo y soplé sobre las llamas. La habitación brilló en penumbras un segundo y luego estalló en luz de nuevo. Al mirar alrededor de la mesa, vi rostros marcados no por la obligación, sino por la lealtad. Y entendí la lección que la sangre perdida me había tallado. La vida me la dio mi familia, pero no el amor. El amor tenía que encontrarlo, construirlo, pelear por él. La familia no la determina quien comparte tu apellido, sino quien cumple sus promesas, quien respeta tus límites, quien te sostiene cuando flaqueas. Y allí, al fin, yo la tenía. Me recosté en la silla, la risa aún resonando en mis oídos, y pensé con una claridad que llegaba al hueso. Había salido de la sombra y no volvería jamás. Esta era mi familia ahora, y finalmente había encontrado un hogar. Un mes después de mudarme al loft, regresé a la agencia con la camisa planchada y un plan para mantener la cabeza baja. La oficina olía a expreso quemado y tinta de marcador, como siempre, pero el aire se sentía más ligero, como si alguien hubiera entreabierto una ventana en pleno invierno. A las 9 ya estaba en una reunión de arranque para una campaña nacional de exteriores, garabateando titulares en un blog, fingiendo que la sala no había inclinado su peso hacia mí. Los correos se acumulaban. A las 11, mi jefa de cuentas me pidió hablar un segundo, lo que nunca significa un segundo. Nos metimos en una sala de vidrio y cerró la puerta. Se están retirando, dijo, sin dejarme preguntar qué cliente. Oficialmente es presupuesto. Extraoficialmente, no quieren estar cerca del ruido. La palabra flotó allí, suave y filosa al mismo tiempo. Asentí, como si el agua corriera sobre una piedra. Cuando volví a mi escritorio, los mensajes en Slack aparecían y morían. Un redactor 2 filas más allá enmudeció a mitad de frase al verme sentar. En la cocina, un diseñador al que había mentoreado evitó mis ojos y llenó demasiado su café hasta que se derramó. Hazel me interceptó en la impresora con un montón de maquetas en las manos. La gente es cobarde, dijo en voz baja. Por si sirve, yo no lo soy. Me ayudó más de lo que dejé ver. Llevé mi almuerzo a un parque a una cuadra y comí en una banca frente a un mural de flores salvajes pintadas sobre un muro de ladrillo. Los rumores me habían convertido en una silueta con la que nadie quería pararse al lado. Ganar en el tribunal no me había inmunizado contra la única enfermedad que se propaga más rápido que la verdad, el escándalo. Si mi carrera tenía una columna vertebral, se estaba doblando. Esa tarde me senté frente a mi director creativo. Tamborileó los dedos una vez sobre la mesa y se detuvo, un tic que probablemente ni conocía. No dudo de tu talento, dijo. Pero los clientes están nerviosos. Necesito saber que puedes evitar que esto manche el trabajo. Pensé en todas las noches en que había pulido ideas hasta el amanecer. En todos los equipos junior que había arrastrado hasta la meta por pura fuerza de fe. El trabajo está limpio, dije. Siempre lo ha estado. Él asintió. Tómate una semana. Limpia tu cabeza. Tomé el ascensor hasta la calle y no dejé de caminar hasta que el ruido de la ciudad me dispersó lo suficiente como para sentir de nuevo mis propios bordes. El doctor Ellis me hizo un espacio a la mañana siguiente. Su oficina olía levemente a libros y cítricos. Le conté sobre el cliente, las puertas cerradas, el silencio que crecía con dientes. Pensé que la justicia protegería el resto de mi vida, dije. No lo hizo. Él entrelazó las manos. La justicia no te sana, respondió. Te da un suelo que no se derrumba. La sanación son los pasos que das después sobre ese suelo. Vi partículas de polvo flotar en un cuadro de sol y dejé que la frase aterrizara. La rabia seguía ardiendo bajo mis costillas, pero era más silenciosa, como brasas que deciden no apagarse. En casa, abrí una carpeta llamada Studio y miré los planes que había garabateado entre insomnios y tazas de café. Una lista de pequeños clientes que querían diseño que dijera la verdad, un registro de fotógrafos y animadores. Confié en un presupuesto que me apretaba el estómago y aceleraba el corazón. La agencia me había formado, pero no podía sostenerme si me exigía fingir que lo ocurrido nunca había ocurrido.
Redacté un correo pidiendo licencia sin sueldo hasta fin de trimestre, lenguaje profesional cubriendo una decisión que se sentía como saltar desde un tejado. Antes de darle a enviar, miré alrededor del loft. El póster de mi primera campaña atrapaba la luz de la tarde y el cohete azul de cerámica devolvía un brillo suave. Mandé el correo. Luego dije en voz alta, en la habitación vacía, la frase que más necesitaba escuchar. Si yo no creo que mi trabajo vale la pena apostarlo, ¿por qué debería hacerlo alguien más? Pasé el resto de la semana en el rincón de estudio que había improvisado en la sala, armando presentaciones, escribiendo manifiestos que no sonaban como si hubieran sido filtrados por abogados, contactando a pequeños negocios que me habían escrito tras la historia del juicio. Un panadero que quería rebrandearse después de dejar a un socio controlador. Una terapeuta que abría un consultorio para hijos adultos de narcisistas. Una cuadrilla de jardinería dirigida por dos hermanos que habían dejado la empresa de su padre porque éste desviaba dinero. La bandeja de entrada se volvió menos un campo minado y más un mapa. Por la noche, me tendía en el suelo para estirar el nudo de mi espalda y entendía que no solo estaba salvando una carrera. Estaba eligiendo dónde se sostendría mi nombre. Rowan llegó una tarde ventosa, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y una carpeta que intentó hacer pasar por casual. Nos sentamos en mi diminuta mesa de cocina, los codos casi rozándose, el loft zumbando con el sonido de las cañerías y del tranvía a una cuadra. Las instalaciones van estables, dijo, abriendo la carpeta para mostrar contratos y números, pero nos topamos con un problema. Los precios del equipo se dispararon. Puedo cubrir algo con una línea de crédito, dijo Rowan, pero una inyección ahora nos permitiría avanzar y evitaría que aceptemos un trato que nos pondría bajo el pulgar de alguien más. Recorrí con el pulgar los márgenes de la hoja de cálculo. El viejo miedo subió rápido y ardiente. Esa reacción instintiva que me dice que cada petición es una trampa. Necesito tiempo, respondí con cuidado. Y papeles más ajustados que un candado. No puedo firmar nada deprisa. Se echó hacia atrás, dolido. No soy ellos, dijo, demasiado alto para lo pequeña que era la cocina. No te estoy pidiendo que me entregues tu vida en un sobre. Te estoy pidiendo que confíes en que sé lo que hago. La habitación se estrechó. La confianza sin límites fue lo que me lastimó, dije. ¿Y crees que no lo sé? Replicó, cortante. ¿Crees que no te he visto dormir con el teléfono bajo la almohada durante años? Esa frase me golpeó justo en el centro de mi vida. Nos quedamos mirándonos, con números y recuerdos entre nosotros, hasta que algo frágil en mí se quebró. Me levanté y caminé hacia la ventana, porque la ciudad siempre es más fácil de mirar que alguien a quien amas. El vidrio estaba frío bajo mis palmas. ¿Recuerdas el garaje? Pregunté. Cuando éramos niños. Ellos gritaban en la cocina y nosotros nos escondimos detrás de las cajas de adornos navideños. Partiste la última rebanada de pastel con las manos porque el cuchillo hacía ruido. Yo me quedé con el pedazo más grande y fingiste no notarlo. Él rió una vez, breve y áspero. Lo noté. Éramos nuestra propia familia en ese entonces, dije, antes de tener palabras para lo que pasaba. La tensión se adelgazó, pero no se fue. Rowan recogió los papeles y los deslizó de nuevo en la carpeta. No debí venir sin un plan mejor, admitió. Estoy cansado de hacer esto solo. Se levantó, las patas de la silla rasparon el suelo y colgó la mochila al hombro. Llámame cuando decidas si te estoy pidiendo ayuda o si crees que te quiero herir. Cuando la puerta se cerró, el loft pareció más grande de la peor manera. Di una vuelta alrededor del sofá y llamé a Nora. Contestó con las noticias de fondo, como siempre sonaban en su casa. Le conté todo, la carpeta, el brote de ira, el recuerdo del garaje que había caído entre nosotros como una tregua. Ella escuchó como siempre, con la paciencia de quien cuida un jardín. La confianza necesita fronteras, dijo. Pero el amor necesita puertas. Traza las fronteras. Construye las puertas. Y mira quién entra por ellas.
Me senté sobre la alfombra y dejé que el significado se filtrara. ¿Y si cierro la puerta tan fuerte que me convierto en ellos? Pregunté. Entonces abre una ventana, respondió, con una sonrisa en la voz. Y pon las cerraduras del lado de adentro. Le envié un correo a Rouen una hora después. Le dije que quería reunirnos, no para disculparme por el miedo, sino para estructurar un camino. Propuse una hoja de términos con hitos y un límite de recompra, derechos si la sociedad se tensaba, una cláusula que nos responsabilizara a ambos si fallábamos en los reportes. Escribí que confiaba en él, pero que no confiaría a ciegas. Contestó en 3 minutos. Mañana en el taller. Yo llevo los números. Tú trae tu cerebro de abogado que finges no tener. Al día siguiente, estábamos bajo el techo de un almacén que olía a aluminio caliente por el sol y a cartón. Rouen extendió facturas sobre un banco de trabajo. Yo abrí mi laptop y construí el acuerdo como si fuera un puente por el que ambos tendríamos que cruzar. Hablamos de cadenas de suministro, de costos ocultos y de cómo puedes gastar tu libertad mientras persigues el crecimiento. Escribimos una cláusula que permitirá a cualquiera de los dos detener todo sin penalización si sentíamos que el otro recaía en viejos patrones. Cuando terminamos, Rouen dio un golpecito en la pantalla. «Esto me hace sentir más seguro que el dinero», dijo. Asentí, sorprendido por lo firme que me sentía. A mí también. Esa noche, después de escanear, archivar y copiar el contrato 2 veces, caminé a casa por Wynkoop, la calle brillando bajo una lluvia reciente. Pasé junto a parejas riendo, un saxofonista callejero inclinándose sobre su instrumento, un niño enseñando a su hermana pequeña a manejar el scooter en el tramo más liso de la acera. En la vitrina de una tienda de juguetes, una fila de cohetes de hojalata apuntaba sus narices hacia el vidrio. Me quedé allí un minuto, dejando que la imagen llegara a esa parte de mí que todavía medía la seguridad en cosas pequeñas y brillantes. Si nunca aprendía a confiar en quienes se lo habían ganado, viviría para siempre en la casa que construyeron mis padres, aunque nunca volviera a pisarla. Abrí la puerta de mi loft, dejé el nuevo contrato sobre la mesa, junto al cohete azul, y me dije en voz alta una verdad que reconocí como mía. No tengo que elegir entre el amor y la seguridad. Puedo crear ambos y mantenerlos. Las cenas de domingo en la casa de Nora se habían convertido en lo más parecido a una tradición que conocía. La mesa larga, siempre llena, el aire impregnado de ajo asado y de conversaciones suaves. Esa noche, después de retirar los platos de pollo y papas, Nora sirvió té en tazas desparejadas y me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión más pesada que las palabras. «Hay algo que nunca te conté», comenzó, con la voz firme, aunque sus manos acariciaban con suavidad el borde de su taza. Los demás callaron. Relató una noche, años atrás, en que había entrado a la cocina de su hermana y encontró a Silvia hurgando en un sobre de dinero. Era dinero que Nora había puesto en secreto en mi mochila para cubrir libros y comida. La confronté, dijo Nora, sin apartar la mirada. Ella se rió, dijo que solo lo estaba tomando prestado. Pero yo sabía lo que significaba. El recuerdo cayó sobre mí como humo, acre y familiar. Luego, Nora se volvió directamente hacia mí. Cuando tenías 17, viniste a mí y dijiste que querías irte. Pensaste que estabas loco por siquiera imaginar la libertad. Yo te ayudé a abrir esa primera cuenta a tu nombre. Callada, segura, lejos de ellos. No quería que sintieras que no había nadie de tu lado. Por un momento, no pude hablar. La revelación me atravesó algo profundo, pero también curó. El pecho se me apretó y las lágrimas amenazaron, pero las contuve con una respiración larga. Todos los momentos en los que creí haber sobrevivido solo se reescribieron de golpe. Nunca había estado solo. Al otro lado de la mesa, el rostro de Rouen se suavizó, aunque algunos de los familiares extendidos se removieron incómodos. El tío Henry murmuró sobre traiciones. Beatrice negó con la cabeza. Elegiste un bando, Nora, dijo mi madre con frialdad. La respuesta de Nora llegó sin titubeo. No elegí bandos. Elegí la verdad. La sala quedó en silencio.
No levantó la voz, pero la claridad con la que habló no dejó espacio para réplicas. En ese instante comprendí lo que siempre había sido cierto. Nora había sido más madre para mí que la mujer que me dio la vida. Ella me había visto cuando era invisible, me había protegido cuando nadie más lo hizo, me había dado las herramientas para salvarme antes de que yo supiera que necesitaba salvarme. Esa noche, mientras guardábamos las sobras y yo enjuagaba platos en el fregadero, la miré y le dije en voz baja: «Gracias por ser mi verdadera familia». Ella solo sonrió y me dio una palmada en la mano, como si fuera lo más obvio del mundo. En el camino de regreso a Denver, los faros cortando la oscuridad de la carretera, pensé en cómo honrarla. Para cuando llegué al loft, la decisión ya estaba formada. Mi primera exposición de estudio no sería en Denver, donde conocían mi trabajo pero no mi historia. Sería en Boulder, en la ciudad donde vivía Nora, donde había guardado mis secretos como cosas sagradas. Sería para ella, porque fue quien me dio el primer sabor de libertad. Esa noche saqué un cuaderno de bocetos del estante y empecé a planear. La exposición no sería solo diseño. Sería narrativa. Piezas que contaran lo que significa reconstruirse tras la traición, imágenes que mezclaran memoria y luz. Quería que en el centro de la galería, bajo un solo reflector, estuviera el cohete azul de cerámica, como un monumento. Cuando cerré el cuaderno, el amanecer ya despuntaba sobre el horizonte. Mi decisión estaba sellada. 1 año y medio después del juicio, me encontraba al frente de un centro comunitario en Denver, frente a una sala llena de desconocidos. El lugar olía levemente a madera vieja y a café de las urnas del fondo. Las sillas estaban ocupadas por gente de todas las edades, un hombre mayor con camisa de franela que no dejaba de frotarse las manos, una adolescente con los auriculares colgando del cuello, una mujer de mediana edad con un cuaderno apoyado en las rodillas. Algunos habían perdido dinero. Otros nunca habían hablado en voz alta de lo que habían soportado. Todos llevaban algo pesado en los ojos. Apreté el atril hasta blanquear los nudillos y comencé. Cuando tenía 7 años, mi padre rompió mi alcancía y me dijo que solo me la estaba pidiendo prestada. Cuando tenía 12, empeñó el monopatín que había ahorrado por meses. A los 17, aprendí a esconder dinero en cajas y bajo tablas del suelo. Y el año pasado, mientras dormía, usaron mi huella para llevarse cada dólar que había guardado para mi sueño. La sala se quedó inmóvil, el silencio espeso. Familia, continué, no significa tener derecho a robarle el futuro a tu hijo. La familia debería proteger los sueños, no devorarlos. Hablé del tribunal, de estar frente al juez con pruebas en mis manos, de la vergüenza y la fuerza chocando en mi pecho. Mi voz titubeó una vez, pero se sostuvo. Nos dicen que la sangre es sagrada, dije. Pero la sangre no excusa la crueldad, ni puede comprar tu silencio. Desde la segunda fila, una mujer levantó el rostro, surcado de lágrimas. Alzó la mano como si estuviera en clase y habló, la voz temblorosa. He tenido demasiado miedo de dejar a mi esposo. Controla cada dólar que gasto. Pero al escucharte decir esto, al verte sobrevivir, me hace creer que yo también puedo irme. La garganta se me cerró y asentí hacia ella. Puedes, dije. Y lo mereces. Cuando el evento terminó, la gente se quedó, estrechando mi mano, dándome las gracias, contándome fragmentos de sus propias historias. Cada palabra era como una piedra colocada en un sendero que no sabía que estaba construyendo. Para cuando salí al atardecer de Colorado, me sentía más ligero, aunque el peso de la responsabilidad apretaba más fuerte. Mi dolor se había convertido en un puente. Semanas después, se inauguró mi exposición en Boulder. La sala brillaba con impresiones enmarcadas, instalaciones de luz y sombra, historias escritas en color. En el centro, bajo un único reflector, estaba el cohete azul de cerámica. La gente lo rodeaba despacio, leyendo la placa que narraba la historia de un niño al que le robaron sus sueños y del hombre que los reconstruyó. No era solo arte. Era una reclamación. Me quedé al fondo y observé cómo Nora entraba con Rowan, quien a su lado y amigos que me habían sostenido en el camino. Sus rostros eran cálidos,
sin máscaras, iluminados de orgullo. Miré de uno a otro y dejé que la verdad me atravesara como agua clara. Había perdido a mi familia de sangre, pero había ganado algo que nunca podría ser arrebatado. Una familia elegida, unida no por obligación, sino por amor, respeto y confianza. Las risas que subían en la galería no sonaban nada como el ruido quebradizo de la casa de mis padres. Eran más llenas, más firmes, auténticas. Verdaderas. Cuando la velada fue llegando a su fin, toqué el cohete una vez más, frío bajo mis dedos, y pensé: por fin he construido un hogar que nadie puede robarme. Y esta vez, durará. Mientras las luces de la galería se apagaban aquella noche, me quedé atrás para recorrer el lugar por última vez. Cada marco, cada pieza de trabajo contaba un fragmento de mi historia: la infancia robada, la confianza rota, la lucha por la justicia y la lenta reconstrucción de una vida que valía la pena vivir. Cuando llegué al cohete de porcelana en el centro, posé mi mano suavemente sobre su superficie fría. Alguna vez esa figura había significado pérdida, ahora significaba recuperación. Era la prueba de que lo roto puede rehacerse, no en la misma forma, sino en una más fuerte. Pensé en mis padres, aún en algún lugar de Colorado Springs, en esa casa de pisos de granito y grandeza hueca. Me pregunté si alguna vez se sentaban juntos en silencio, si alguna vez admitían para sí mismos lo que habían hecho. Pero luego dejé ir ese pensamiento, porque sanar no es esperar una disculpa que tal vez nunca llegue. Sanar es decidir que su ausencia es mejor que su veneno. Yo había elegido la ausencia, y en esa elección encontré espacio para algo nuevo. Al mirar alrededor de la sala vi el rostro de Nora, marcado por los años, bondadoso, firme. Rowan reía conversando con Kim, como si el peso de nuestro pasado al fin hubiera aflojado su agarre. Los amigos circulaban por la sala con copas en la mano, compartiendo sus propias historias, sus pequeñas victorias. El aire estaba lleno no de tensión ni vergüenza, sino de ligereza. Y supe entonces que lo había logrado. No solo había recuperado mi dinero o mi carrera, sino que había reconstruido mi mundo. Para quienes cargan cicatrices como las mías, quiero dejarles esto. Las cicatrices no significan que estás roto. Las cicatrices significan que sobreviviste. Cada marca que llevas es prueba de tu resistencia. Y algún día, esas marcas pueden convertirse en el mapa que guíe a alguien más fuera de la oscuridad. Nunca sabes quién está mirando, quién escucha, quién espera que alguien más dé el primer paso para poder seguirlo. Al decir la verdad, no solo sanas tú, también le das permiso a otros para comenzar. Por eso estoy aquí ahora. No solo por mí, sino por cada persona que ha sido silenciada por la vergüenza, la culpa o el miedo. Mis padres intentaron reducirme al silencio. Intentaron convertir mis ahorros en sus salvavidas. Pero lo único que lograron fue afilar mi voluntad. Y ahora uso mi voz, mi trabajo, mi historia para asegurarme de que nadie más se sienta solo en ese silencio. Si has llegado hasta aquí conmigo, quiero pedirte algo más: muéstrame que estás presente. Deja un simple hola en los comentarios o dime desde dónde me escuchas. Puede parecer pequeño, pero me recuerda, y les recuerda a otros que lean, que estas palabras no se pierden en el vacío. Que la conexión existe, incluso a la distancia. Y si crees que historias como la mía deben escucharse, suscríbete, acompáñanos, quédate. Cada clic, cada vista, cada voz aquí mantiene vivo este canal, mantiene creciendo esta comunidad. No estamos solo contando historias. Estamos construyendo un círculo de verdad. Un círculo lo suficientemente fuerte como para sostener a cualquiera que haya sido rechazado por la sangre, pero elegido por el amor. Mi camino no ha terminado. Sanar no es una línea recta, es una espiral que da vueltas hacia atrás y hacia adelante, pero siempre hacia arriba. Habrá noches en que el pasado susurre demasiado fuerte, cuando la vergüenza intente volver a ocupar su lugar en la mesa. Pero ahora tengo a mi familia, Nora, Rowan, Kim, Hazel y todas las personas que han decidido estar conmigo. Y también te tengo a ti, escuchando, siendo testigo. Eso basta. Eso es más que suficiente. Así que llévate esto contigo.
No estás solo. Nunca lo estuviste. Y si nadie te lo ha dicho hoy, eres digno de seguridad, digno de respeto, digno de amor. Protege tus sueños, cuida tus límites y, cuando llegue el momento, cuenta tu historia. El mundo la necesita. Gracias de corazón por escuchar. Y gracias por demostrar que incluso después de la traición, la conexión puede florecer. Este no es solo el final de mi historia. Es el comienzo de algo más grande.